¿Cómo era Jesús? Los evangelios no lo describen, pero existe una carta y un retrato que fueron hechos en los tiempos de Jesucristo. Se los voy a explicar, pero antes les quiero hablar un poquito de historia. En los tiempos de Jesucristo, el emperador que dirigía el imperio romano era Tiberio. Tiberio no traía nada contra Jesucristo, al contrario, lo estimaba porque, según antiguas historias, Jesús le había sanado de una enfermedad. Tiberio no era una blanca paloma, era mujeriego, perverso, tirano, represor. Por eso se enfermaba. Le cayó el karma y también se le murió su esposa, se le murió su hija ahogada en el río. Tenía adversarios, opositores en la política, tenía miedo que lo fueran a matar. Por eso se fue a vivir a la isla de Capri, al norte de Italia. Le quedaba lejos la capital del país, Roma, y mucho más lejos, Judea o Palestina, donde vivía Jesucristo. Tiberio extrañaba a Jesucristo porque se andaba enfermando siempre. Entonces, según antiguas historias y también los evangelios apócrifos cuentan que una vez mandó a un emisario, un mensajero hacia Palestina para que le trajera información de Jesucristo. Este hombre se llamaba Publius Lentulus, que era un militar. El hombre hizo una descripción general de Jesucristo, muy bella por cierto. Hoy forma parte del Tesoro Vaticano esta carta que les mostré y que les voy a leer. Lo describe muy hermoso a Jesús. Tal vez Dios lo inspiró porque iba a quedar a la posteridad para que la leyeran muchas personas. La carta dice así: ha aparecido en Palestina un hombre que aún vive y cuyos poderes son extraordinarios. Lo llaman el gran profeta, resucita a los muertos y cura toda clase de males. Es alto, bien proporcionado, y no hay aire de severidad en su rostro, que atrae a todos por su aspecto y se hace amar y reverenciar al momento. Su pelo es del color del vino nuevo, de la raíz a las orejas, y cae sobre sus hombros ensortijado y largo. Lo usa partido por la mitad a la manera de los nazarenos. Su cara tiene una agradable expresión, sus narices y boca son bien proporcionados, su barba es corta y del color de su pelo, sus ojos son grises y vívidos. En sus reproches es terrible, pero en sus exhortos y recomendaciones amable y cortés. Hay algo maravilloso en su rostro con una combinación de gravedad. No se le ha visto nunca reír, pero sí llorar. Es muy derecho en su porte. Sus manos son largas, sus brazos hermosos y bien proporcionados. La carta lo describe hermoso, alto, bello. Sin embargo, hay personas que dicen que no era bello. La Iglesia Católica tiene un crucifijo de él que lo portan los papas de su mano derecha. Ese crucifijo tiene un Cristo lánguido, desnutrido, muerto, con la cabeza colgada, con las manos en forma de garras de animal. Ese crucifijo fue introducido a la Iglesia Católica por el Papa Pablo VI. Dicen que Pablo VI introdujo el satanismo a la Iglesia Católica. Esta descripción de Jesucristo es diferente a la imagen que ven aquí ustedes del Cristo del Vaticano. Hagan un contraste entre esa imagen y esta carta y el retrato que hizo Gustavo Doré acerca de Jesucristo. Véanlo aquí. Gustavo Doré fue el que ilustró la Divina Comedia de Dante con sus pinturas, el que ilustró el Quijote, y también hizo retratos de Jesucristo en blanco y negro. ¿Sí? Hagan un análisis por qué la Iglesia Católica maneja ese crucifijo. ¿Sí? La carta menciona a los nazarenos, pues Jesucristo era nazareno, le decían el nazareno. Nazareno significa nariz recta. ¿Por qué recta? Porque los dioses, los enviados, los mesías, los avatares o maestros iluminados que llegan a la tierra,
siempre tienen la nariz recta por la rectitud de pues, los mandamientos, del reglamento divino, ¿no? Pues, también acuérdense de la masonería, que la escuadra simboliza los mandamientos, la disciplina de Dios. En los tiempos de Jesucristo habían varios grupos de judíos. Estaban los fariseos, los saduceos, que ya los conocen ustedes por medio de la Biblia. Estaban los celotes, que eran sicarios, que odiaban a los romanos, porque los romanos llegaban a reprimir, a imponer su religión, su cultura. Los celotes traían un cuchillo debajo de su vestidura, que le llamaban sica. De ahí viene la palabra sicario, de sica, ¿sí? Traían una navaja, una daga, ¿sí? Con esa daga mataban a los romanos, ¿sí? Porque los odiaban. Sí, y estaban los esenios también, de donde vino Jesucristo. Jesús estudió con los esenios, su madre, Juan el Bautista, Pablo. El bautismo viene de los esenios, de ahí lo tomó Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista bautizó a Jesús, se lo llevaron los esenios a que lo bautizara Juan, ¿sí? Vestido de blanco. En los tiempos de Tiberio fue que se hizo esta carta, y también se mandó a hacer esta imagen grabada. Ahora se los voy a explicar. Se dice que es la única y verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: fue tomada de una incisión grabada en esmeralda, mandada a burilar por orden de Tiberio, ¿sí? El emperador romano. Procede del tesoro de Constantinopla y fue entregada por el sultán de Turquía al Papa Inocencio VIII en pago del rescate de su hermano cautivo de los cristianos. Este retrato ha sido tomado directamente de la esmeralda inestimable perteneciente al Tesoro Vaticano. Sí, está en el Vaticano esta imagen, ¿sí? De perfil blanco y negro. Entonces, era todo lo que les quería decir acerca del aspecto físico de Jesucristo. En la Biblia hay lagunas. Hay una laguna entre los 12 años y los 30 años de Jesucristo. Tampoco hablan de su infancia en la Biblia, tal vez porque Jesucristo le hace bromas a sus amiguitos cuando era niño. A algunos niños los mataba, luego los resucitaba, les hacía bromas pesadas, ¿sí? También en su adolescencia no la describe la Biblia, porque en su adolescencia, de los 12 años a los 30 años, Jesús emprendió un viaje por todo el mundo conocido de aquel tiempo. Viajó a la India, al Tíbet, a Benares, estuvo en los países europeos, todos esos países que están alrededor del Mediterráneo. Luego, ya cuando regresó, se dedicó a predicar el Evangelio por 3 años, desde los 30 a los 33. Antes de que él se fuera de viajes a recorrer todos esos países que después iban a visitar sus apóstoles, se lo dijo a Judas, a su primo Judas Tadeo, que él iba a recorrer todo el mundo para que después los enviara a ellos a predicar el Evangelio. De hecho, mandó a Judas Tadeo con su esposa Marta y a Tomás a predicar al Medio Oriente. El Evangelio de Tomás es muy parecido al Evangelio de Krishna, que viene en el Bhagavad Gita, ¿sí? Entonces, cuando llegaron por allá, por el Medio Oriente, por la India, por Persia, Judas Tadeo, Tomás, los habitantes de aquellos lugares, los reyes, le decían a Tomás y a Judas que ya conocían a su maestro, que su maestro había llegado por esos lares muy jovencito, ¿sí? De hecho, estuvo Jesús en la India,
hay registros, manuscritos escritos en idioma pali, un idioma muy antiguo de allá del Tíbet, donde narran la presencia de Jesucristo en monasterios de la India, del Tíbet. Allá lo conocen con el nombre de Isa. En esos manuscritos, y también en el Corán aparece con el nombre de Isa. ¿Sí? Eso era lo que les iba a explicar acerca de Jesús y sus características físicas. Gracias por ver este video.